Buenos días. Hace unos días, Enrique Capriles Radonsky emitió unas declaraciones en sus redes sociales atacando a una supuesta secta que él califica de extremista. Y él, de alguna manera, trata pues, de identificar lo que él considera un grupo que, en su opinión, él dice que va a combatir. Y es cierto que Enrique Capriles Radonsky pertenece a ese grupo de políticos que ha perdido toda credibilidad en Venezuela. Es un opositor, pero en realidad es un falso opositor, porque él intenta hacer ver que quiere un cambio político, que quiere sacar al gobierno, pero en realidad no hay que ver lo que Capriles Radonsky dice, hay que ver lo que hace y hay que ver lo que ha hecho en los últimos 20 años de tiranía chavista. Capriles Radonsky es de esos políticos que han parasitado de la política, y esto no es ningún ataque personal, es simplemente una caracterización política de una persona que ha vivido de la política. Es una persona que la fortuna familiar seguramente le permitió pues, ser electo por vez primera diputado, y desde entonces pues no es alguien que se le conozca, que se le tenga pues un oficio conocido. Nunca ha trabajado en nada productivo, sino es de esas personas, como muchos otros de su mismo tipo, que viven de la política. Es un político profesional. Y siendo un político profesional, en estos 20 años, Capriles Radonsky se convirtió en un instrumento para ayudar y para legitimar al régimen chavista. Claro, siendo candidato, por ejemplo, siendo candidato a la gobernación de Miranda, lo cual fue producto de una maniobra orquestada por el chavismo, quien decidió escoger al Capriles Radonsky como el candidato que quería en la gobernación de Miranda. O luego, al inhabilitar a otros candidatos, incluido a el candidato Enrique Mendoza en ese momento. Pero luego, más adelante, el chavismo, graciosamente, bondadosamente, decide escoger a Capriles Radonsky como el candidato de la oposición, perdón, y lo hace por la vía de inhabilitar a los otros candidatos. De manera que es una persona a la cual le han regalado las posiciones políticas, no se las ha ganado. Lamentablemente, el estado de desesperación en que estamos los venezolanos a veces nos lleva a creer en estos estafadores de la política. Millones de personas depositaron su esperanza, su fe en lo que podía representar Capriles. Pero él, siendo una persona advenediza de la política, parasitario de la política, él no podía darle el día que Venezuela perdió esas elecciones presidenciales con Chávez. Eso él no lo podía darle ningún tipo de valor, porque en realidad son posiciones pues, que él ha logrado por la vía de las componendas. De manera que lo que con toda razón millones de personas, de venezolanos, le han criticado a Capriles Radonsky es su falta de decisión, su falta de criterio político, su falta de tener una posición realmente de compromiso, de haberse puesto al frente del pueblo ese día para defender un triunfo político frente al régimen en lugar de ir a esconderse y, lo más grave e inmoral de todo, llamar a todos los demás, a todo el mundo, a que se escondieran porque, según él, decía en ese momento que él no quería un baño de sangre. Bueno, gracias a la cobardía de Enrique Capriles Radonsky, gracias a su falta de criterio político, gracias a su falta de temple para ser un verdadero dirigente político que pueda conducir los destinos de un país, gracias a esa falta de carácter, es que Venezuela ha tenido miles de baños de sangre, los que él mismo decía en ese momento que él quería evitar. De manera que cuando él trata de resurreccionar, pues trata de resurgir pues, de la ceniza política, que no es otra cosa sino el descrédito en el que él mismo ha caído por su falta de personalidad, por falta de asumir posiciones coherentes, de compromiso con la gente. Entonces, él intenta, pues, con estas declaraciones tratar de llamar la atención.
para de alguna forma recuperar el terreno que otros elementos de la falsa oposición le han venido disputando. Entonces él quiere en realidad demostrar al chavismo que él todavía puede ser el instrumento que mejor le sirva a sus intereses. Que no miren a Falcón, que no miren a Ramos Alup, sino que él realmente lo puede hacer de manera más eficiente como ya lo ha hecho en el pasado. Por esta razón es que muchos de nosotros, repúblicos, pensamos que sí es importante no solamente responderle a Capriles Radonsky, sino quitarle la máscara, desenmascararlo, ponerlo en evidencia ante la gente. ¿Por qué? Porque él representa a una pequeña secta de colaboracionistas y de políticos corruptos de la falsa oposición que insisten en seguir estafando a la gente por la vía de crear esperanzas falsas en función de unas pretendidas elecciones, de un voto que en realidad sabemos que estará controlado por el régimen. 20 años llevamos en esa prédica, en la estafa del voto, y la gente ya entendió que 20 años es más que suficiente, y por eso, ante la falta de respuesta, ante el fracaso de la falsa oposición, es que la gente tiene que comenzar a tomar y ha tomado decisiones propias para salvar lo que se pueda. Miles de personas han abandonado el país, otros siguen resistiendo dentro de Venezuela, por supuesto, en una actitud en una resistencia que no solamente es de rechazo al régimen chavista, sino también de rechazo a la falsa oposición que es representada, entre otros, por Enrique Capriles Radonsky. En su mensaje de la semana pasada, él intenta argumentar su ataque a una secta. Él dice una secta extremista. Yo no sé a quién se refiere, porque en realidad cuando él trata de identificar las características de esa secta, él dice que asumen posiciones extremas. Ahora, ¿qué es una posición extrema? Una posición extrema es que frente a la prédica estafadora de Capriles Radonsky y su secta de llamar a votar bajo las condiciones inaceptables de una tiranía, nosotros, la inmensa mayoría de los venezolanos, que no somos una secta, creemos que la necesidad es de que ocurra una intervención militar internacional que ponga fin a esta desgracia. Eso es en realidad lo que está planteado para nosotros. Entonces, ¿qué sería una posición extrema? Una posición que él llama extrema es una posición de claridad, una posición que no admite confusión con ninguna otra. No es el discurso ambiguo, ambivalente de la falsa oposición que unos días dice, bueno, vamos a llamar al voto, llamemos al voto, vamos a unas elecciones, vamos a pactar una cohabitación con el régimen, y al día siguiente dicen, bueno, vamos a pedir una intervención pero que sea humanitaria, o sea, que le garantice todos los derechos y todas las condiciones y respete las inmunidades del régimen chavista. O sea, en pocas palabras, que la estructura de poder del régimen chavista se mantenga intacta. Quienes defendemos posiciones políticas claras no le hacemos el juego a esa ambivalencia, y seguramente por eso él llama que son posiciones extremistas. Otra parte de su argumento, Capriles dice, acusa a aquellas personas que tienen posiciones extremistas, o sea, a quienes proponemos derrocar por la vía de la fuerza al régimen chavista y no por la vía de la estafa del voto, nos acusa de que no hacemos nada, según dice él, para ayudar a comer a los venezolanos. Bueno, esta es la expresión más dramática de la mediocridad, de la pobreza mental, pues, de un político que concibe la política como un bozal de arepa. O sea, para Capriles Radonsky, todo el esfuerzo de sacar al chavismo es simplemente un esfuerzo de seguir repartiendo bolsas de comida, o un esfuerzo de mantener las misiones chavistas, que han sido una forma de degenerar a la sociedad venezolana, de domesticarla por la vía de ser una muchedumbre parasitaria, en lugar de ser una sociedad productiva, porque otra de las cosas que nos diferencia con Capriles Radonsky y a quienes defendemos estas posiciones es que nosotros sabemos que acá hay que sacar de raíz ese pensamiento paternalista, esa tiranía cultural que ha tenido el pensamiento de izquierda en Venezuela, que es lo que nos ha traído hasta esta desgracia.
que es necesario avanzar hacia una sociedad que sea realmente productiva, no una sociedad, no un país de pedigüeños que viven de la prebenda política, que es lo que desearía Capriles Radonsky, que fue lo que hizo cuando él, cada vez que él ha ejercido una función pública. Él es el ejercicio de la política como una forma de agradecimiento servil a aquel funcionario que en lugar de resolver las causas de los problemas, entonces lo que trata es de repartir favores entre su clientela para que esa clientela lo premie con el voto. De manera que cuando él dice que nosotros no hemos hecho nada para ayudar, para darle comida a los venezolanos, bueno, lo que queremos hacer es derrocar al Estado chavista. Y eso es más importante, eso es más trascendente históricamente hablando que proponer ser más eficientes, ser más efectivos que los chavistas en el reparto de bolsas de comida o en el reparto de los CLAP. ¿Qué es lo importante para Capriles? Lo importante, lo que él dice, porque en su argumento dice que es que nosotros proponemos cosas que a la gente, que no son importantes para la gente. Lo más importante y lo que frente a cualquier promesa clientelar de Capriles Radonsky y de la falsa oposición, de esas promesas de inspiración gremial, de decir, bueno, es que hay que reclamarle al gobierno de Maduro que el problema, por ejemplo, de los salarios, que es un problema real, por supuesto, pero más importante que las bolsas de comida que defiende Capriles Radonsky, más importante que el problema del salario, es la destrucción de la República de Venezuela. Eso es lo que está en juego. Entonces, claro, los repúblicos, por ejemplo, como uno de esos corrientes de opinión que nos oponemos al régimen y a la falsa oposición, nosotros creemos que el gran debate que hay que dar aquí, en esta coyuntura, es derrocar por la vía de la fuerza a un Estado que está destruyendo a Venezuela.